¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, Guillermo. Amigo. ¿Qué tal? Estábamos viviendo días, semanas de aniversario de aquel mes de marzo del año 2020, cuando nos tuvimos que meter todos en casa, sin saber muy bien lo que nos esperaba, desde luego sin imaginarnos las consecuencias que íbamos a tener que sufrir en forma de pérdida de vidas humanas y el sufrimiento tan brutal que hubo que vivir durante aquel tiempo, ¿no? Tú has estado al frente de una organización muy importante para este país, muy importante para esta región, como es la Cruz Roja Española. ¿Qué te queda de aquel mes de marzo del 2020? Pues me quedan recuerdos, me quedan emociones y me queda algún sentimiento de impotencia que no llegué a quitarme de encima, de poder ayudar a más gente, de no poder llegar y sobre todo de una palabra principal que caracteriza a la Cruz Roja, que son sus voluntarios. Es decir, tener todos los días la preocupación de tener a 1.000, 1.100, 1.200 personas diariamente repartiendo y aliviando el sufrimiento y las necesidades de personas por la región, y sabiendo que se podían poner malos en esas primeras horas de esa pandemia, que no sabíamos lo que iba a suceder ni las consecuencias que podíamos traer sobre nosotros mismos. Eso te queda marcado, te queda grabado, y creo que ha sido la primera vez que estuve 9 días casi sin dormir, pensando en toda esa gente que estaba en la calle por culpa mía. A mí, cuando la Cruz Roja me dio la oportunidad, allá por los primeros años 90, de ser responsable de la asamblea local de mi pueblo, me encontré con algo que yo en aquel momento no esperaba, y era que había por allí un montón de soldados. Porque por un lado había una parte que hacían la mili en la Cruz Roja, y por otro lado estaban casi todos los objetores que objetaban entonces, que también hacían la objeción de conciencia en la Cruz Roja, ¿no? Yo que hacía entonces 10 años que había acabado el servicio militar, de pronto me encontré allí como si fuera un cabo primero, ¿sabes? Al frente de aquella pequeña unidad en la que teníamos que llenarle su tiempo de contenido y también de tener muy gratos recuerdos con todo aquello. Pero es verdad que yo, cuando dejé aquella etapa en la Cruz Roja, tenía una gran preocupación. ¿Por qué? Porque digo, esto lo estamos sosteniendo y manteniendo porque tenemos muchos militares y muchos objetores. Llegará algún día que esto no sea así. El día que no sea así, ¿cómo vamos a ser capaces de mantenerlo? Y pobre de mí, me equivoqué, porque años después desapareció el servicio militar. Al desaparecer el servicio militar, desapareció la objeción de conciencia, y la Cruz Roja siguió, probablemente con más fuerza que había tenido nunca, ¿no? ¿Cómo lo vivió aquello en la organización? Pues fue un proceso de transformación complicado porque éramos realmente el servicio sanitario de urgencia de la población extremeña y de la población española. Eso significó que era un cambio de tendencia de un día para otro, en el cual pasabas de tener casi 900 bases en España activas a dejar de tener gente para tener esas bases activas. También, como entidad auxiliar de los poderes públicos que somos, eso implicó que tuvimos que empezar a reinventarnos. Y esa reinvención llegó pues fruto de que, como los poderes públicos asumían esas competencias en materia de transporte sanitario y sanitaria en los lugares, suplimos otro tipo de carencias que necesitaban en ese momento las administraciones, y fue hace 30 años cuando empezamos a involucrarnos en todo el tema de intervención social en las distintas zonas geográficas españolas, y aquí en Extremadura más aún. ¿Por qué? Porque fuimos a llenar esos vacíos donde la administración no podía llegar y donde nosotros empezamos a actuar con gente voluntaria. De hecho, ese fue el filón que hizo que se nutriera la organización de personal de otro tipo de características que nutrían enormemente a la Cruz Roja, e hizo un trabajo enorme de cara a esos extremeños y extremeñas que en esas situaciones no tenían un servicio propio de alguna carencia que nosotros le suplíamos con trabajadores sociales o con voluntarios de a pie. La Cruz Roja es una organización internacional, con la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que yo siempre digo que está o cuidando a los más vulnerables o pendiente de que no pase nada cuando los demás se están divirtiendo, ¿no?
fíjate los contrastes, ¿no? Y en esos contrastes pues se desarrollan muchas personalidades, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que probablemente si no hubieran tenido la experiencia vital de haber sido voluntarios de Cruz Roja, probablemente serían diferentes o verían la vida de manera diferente, ¿no? Yo querría pedirte, ¿verdad?, porque es algo que realmente me ocupa y me preocupa, que en una parte de la sociedad tengan a veces la opinión que tienen sobre las migraciones, ¿no? Sobre todo de aquellos que migran para poder tener un proyecto de vida y de alimentos para sus hijos, porque haya padres en el mundo que no quieren que sus hijos se mueran de hambre, sencillamente, ¿no? Poca gente tiene la experiencia que tienes tú y que tenéis vosotros en este ámbito, desde luego aquí en Extremadura casi nadie. Cuéntame tu percepción, tus sensaciones respecto a ese pensamiento que a veces hay de que nos tenemos que proteger de ellos en vez de tenemos que protegerlos a ellos, ¿no? Bueno, pues como precursor, junto a la Junta de Extremadura, hay que reconocerlo, es decir, cuando tuvimos la primera crisis migratoria de las pateras en las playas del Mediterráneo, fuimos una de las primeras regiones donde la Cruz Roja puso a disposición varios lugares públicos para poder coger este tipo de personas que venían de fuera. Fruto de ello, pues creamos diversos lugares, entre ellos el Centro de Atención, Emergencia y Derivación, que se creó en Mérida, y eso se trabajó de dos maneras. La primera, muy importante, con la sensibilización. Creemos que la sensibilización es un elemento importante porque incide principalmente en ese pensamiento que tienen sobre las personas que vienen de fuera. Cuando tú haces una sensibilización en una población donde va a haber un núcleo o va a haber un grueso de migrantes, eso genera que la gente esté más tranquila, que la gente empiece a ver que el que viene de fuera viene a hacer lo mismo que están haciendo aquí, darle una vida digna a sus hijos. Los que somos padres entendemos que te quita de tu boca cualquier trozo de pan para dárselo a ellos, pues ellos vienen con las mismas pretensiones. Lo único que quieren es trabajar. Y de hecho la población extremeña, yo siempre lo digo, es de las más solidarias de España. Si tenemos en cuenta cada euro por persona que invierten los extremeños en solidaridad, somos los primeros de España. Eso dice mucho que decir del corazón extremeño. Fuimos los que descubrimos otros mundos, como decían por allá por otros siglos, y ahora lo seguimos haciendo, demostrando que somos los más solidarios y demostrando que el hacer de los voluntarios, el que nuestros pueblos se llenen de gente nueva, el que esa gente nueva sea bien acogida y que eso llegue a buen fin en cualquier punto de la región, da mucho que entender. De hecho, un punto principal fue que cuando llegó esta última parte, con la que estamos ahora, con el tema de Ucrania y con otros temas anteriores, multitud de alcaldes de la región llamaron a la Cruz Roja para poner a disposición cualquier tipo de elemento público que tuvieran en el pueblo para atenderlo. Pero para atenderlos no solo ahora, sino poniendo a disposición sus trabajadores sociales, todos sus equipos técnicos para ayudar en lo que hiciera falta. Sí, que existe otra sociedad que no chilla, que no grita, que no se manifiesta, pero que está ahí queriendo colaborar cuando es necesario, ¿no? Si yo te pidiera, Jesús, que viera, oye, dime esas 2 o 3 cosas que desde una organización como la vuestra os gustaría que pudiéramos seguir cambiando, que pudiéramos seguir apoyando en el ámbito de vuestro trabajo, de vuestra tarea, ¿qué destacarías? Pues yo, Guillermo, destacaría 3 cosas principales con 3 de los segmentos de población con los que trabajamos. Los menores, los mayores y las mujeres en situación de desamparo. Con los menores, como bien sabéis, nosotros venimos de un mundo en el cual hacíamos un poco de dinámicas, de entretenimiento y demás, por allá por los años 90, hemos pasado a una etapa en la cual inculcamos valores. Eso es algo muy importante en una sociedad como la de hoy en día, que los menores de edad puedan ver que hay unos valores en la sociedad que no los identifican en el día a día o que por falta de tiempo no tienen acceso a esos valores. Eso a mí me llena de orgullo, porque son los que nos sustituirán en el día de mañana. De hecho, somos la única entidad que tiene una parte que es Cruz Roja Juventud, que se dedica exclusivamente a eso. De cara a los mayores, lo que siempre transmito es, mi principal hincapié es intentar hacer que los mayores vivan en sus casas los últimos años de su vida. Eso es importantísimo, porque espiamos población en el territorio,
hacemos que duren más, que estén más tiempo felices y que podamos hacer eso. Yo le pediría a la Junta de Extremadura de qué manera podríamos trabajar en el camino para poder consolidar a esa población mayor en su entorno rural. Somos una tierra de pueblo, somos una tierra donde ampliamente nuestra población está dispersada por toda la región en pueblitos muy pequeños y hay que incidir en la manera de cómo podamos trabajar. Fruto de ello hicimos en La Curroja la comarcalización, porque entendíamos que el modelo de esas asambleas locales tenía que pasar a oficinas comarcales con puntos de atención y así progresamos en esa materia. Sí, Curroja ha sido siempre una organización muy peculiar, primero porque eso de tener implantación en todo el mundo da una gran sensación de pertenencia. Hoy día hay alguien de Cruz Roja o de la Media Luna Roja en todas partes, en sitios de conflicto, en sitios de guerra, en sitios de inundaciones. Si pasa algo, sois los primeros en llegar y los últimos en marcharos. Y eso siempre es muy de agradecer, ¿no? Pero para eso hace falta también formación de cuadros, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros en estos momentos en formación de vuestros voluntarios? Pues nosotros en la formación de los voluntarios trabajamos desde arriba hasta abajo. Es una formación transversal porque la atención que hacemos a las personas es una atención transversal. Antes la atención nuestra, como bien has dicho, era sanitaria. Ahora no. Ahora atendemos a personas vulnerables y hacemos un itinerario con ellas desde arriba hasta abajo. No viene una persona a nuestras instalaciones en cualquier punto de la región a pedirnos un día alimento que no puede pagar una factura. Incidimos por qué no puede pagar la factura. Si no tiene empleo, intentamos meterlos en itinerarios formativos que nosotros tenemos a lo largo de la región. Si no somos capaces, intentamos que sus familiares entren también en esos itinerarios formativos. Es decir, sabemos que la mejor manera de evitar la exclusión es el empleo. Y ahí es nuestro foco principal de atención, es decir, hacer una atención integral de la persona desde que llega hasta que deja de necesitar nuestra ayuda. Y paradójicamente, cuando salen, se hacen voluntarios de la Cruz Roja para hacer que sus vivencias sean vivencias que pueda transmitir a usuarios que lleguen. Ahí tendríamos que intentar en el futuro a ver cómo se puede cualificar esa formación, porque es verdad que ser voluntario es ser voluntario, ¿eh? Yo siempre he defendido que el voluntario, si alguna vez le quieres dar alguna ventaja, te dice que él es voluntario sin ventaja y sin ningún tipo de privilegio, ¿no? Pero la posibilidad de que esas experiencias cualifiquen, es decir, que estamos en un cambio importante del modelo formativo, cada día se buscan más formaciones menos regladas, más vinculadas con lo que usted sabe hacer, con lo que usted ha vivido, con las experiencias que haya podido tener, y habría que trabajar en esa línea, ¿no? Ser presidente de Cruz Roja en una región como esta es complicado, porque es muy grande y porque la organización que se tiene, pues tienes que intentar llegar que no se limite solo a los grandes núcleos de población, ¿no? En estos momentos, ¿cómo tenéis organizada la Cruz Roja en Extremadura? Pues en estos momentos, actualmente hay 17 oficinas comarcales. Cogimos un proceso de implantación parecido al mancomunado que hay en Extremadura, sí, ¿vale? Como las mancomunidades. Entonces creamos una serie de oficinas comarcales que fueran fuertes, que tuvieran una cabecera de comarca, y lo que hicimos fue abrir puntos de atención en esas comarcas, donde antes a lo mejor teníamos 1 o 2 asambleas locales, ahora tenemos un centro comarcal de referencia y tenemos 7 o 8 puntos de atención. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido cubrir un 40 y tantos % del territorio con presencia propia, a llegar en torno a un 70% de presencia propia en el territorio. Es decir, hay ciudadanos que antes no conocían ni siquiera una oficina de la Cruz Roja, y ahora tenemos una oficina, un despacho en cualquier sitio donde cualquier ciudadano puede tener una atención integral de cualquier tipo de cosas. ¿Por qué? Porque está atendida por voluntarios, está atendida por trabajadores sociales, está atendida por todo tipo de personas que arreglan esas necesidades que llevan las personas más vulnerables a esos sitios. ¿Cuántos voluntarios tiene ahora mismo la Cruz Roja en Extremadura? Pues en la actualidad la institución la componen un total de 10.000 voluntarios. Atendemos casi a 113.000 personas en la región. Son muchas personas. Aproximadamente nos podemos quedar que es un 13-14% de la población extremeña. Eso es directamente. Indirectamente, la atención, por ejemplo, la atención domiciliaria que hacéis con los medios y los recursos tecnológicos de los que ya se disponen, lo hacéis siempre con medios propios, ¿no? Normalmente nosotros trabajamos de dos maneras.
Tenemos programas propios que están para gente vulnerable, en situación de vulnerabilidad extrema, y luego tenemos programas que son cofinanciados por las administraciones. Ahí sí quisiera incidir que son programas muy buenos, pero que como región deberíamos unificar esos programas. No podemos tener atención domiciliaria de la Junta, de una Diputación, de otro, de un Ayuntamiento. Deberíamos caminar en el sentido de que todos los extremeños tuvieran la misma atención independientemente de quién sea el... Sí, establecer unos parámetros básicos. Exactamente. Eso es cierto. Bueno, Jesús, pues para terminar me gustaría que te imaginaras que por una vez que el candidato en vez de ser yo eres tú y que el día 28 de mayo sales elegido presidente de la Junta y un mes después presides un Consejo de Gobierno y puedes hacer algo por la Cruz Roja. ¿Tú qué harías? Pues lo primero que transmitiría a ese equipo de gobierno sería transmitir los valores que tengo de la Cruz Roja, la humanidad. El ser humano con las personas hace ser cercano y el ser cercano genera confianza. Y hay momentos a lo largo de los años que o se pierde la confianza o se genera. Y yo creo que es muy importante en los tiempos que corren de incertidumbre generar confianza. Y transmitir esa humanidad para generar confianza creo que es un paso muy importante de cara a los que sois políticos y de cara a la opinión pública y al trabajo en pro de los extremeños y extremeñas que residimos en esta región. Si el vídeo de nuestra vida le pudiéramos dar para atrás, uno dice, pues seguramente hay cosas que las repetiría y cosas que si la vida me diera oportunidad no las repetiría, ¿no? Pero a que siempre el haber formado parte de la Cruz Roja es algo que siempre repetiríamos. Sin duda alguna. Llevo desde los 16 años, tengo 42, algún día dejaré de ser presidente porque vendrá alguien que lo tendrá que hacer mejor que yo. Y yo siempre digo lo mismo, volveré a mi pueblo a atender a las personas de mi pueblo, a instalar esos teléfonos, como tú bien has dicho, esos terminales de atención en los teléfonos, y eso es lo que realmente me llenaba. Eso es lo que le llena un voluntario de atención, que vaya a casa de una mujer o de un hombre mayor, que te vean allí y que sea su hombro en el que llorar, su mano a la que agarrarse y ese ratito de charla que evita esa soledad tan mala que tenemos en las poblaciones. Muchas gracias, Jesús. A ti.